Listo. Entonces, este trabajo asociativo nos va a permitir, bien o mal, estar dentro de toda la mecánica de intención, de atención y observación de los sistemas. Después tenemos unas unidades funcionales que nos van a permitir observar de qué forma funcionan estas estructuras particulares, la fábrica del oído, la fábrica de la vista, la fábrica del olfato, y cómo se van a integrar dentro de una característica motora, que sería el homúnculo de Penfield en todo caso, para poder ir observando tanto lo que sentimos como lo que percibimos, lo que realizamos. Bueno, ya le dimos una pasada al lóbulo occipital. Recordemos que viene el lóbulo occipital, es el procesamiento de la información. Está conformado por áreas primarias, secundarias y terciarias, aunque se entiende que no hay mucha información para determinar áreas terciarias. Y dentro de esas patologías vamos a tener estocomas, cegueras corticales, agnosias visuales, alucinaciones visuales. Hay síndromes más complejos, por ejemplo, el síndrome de Antón, que por ahí ya hemos comentado un poquito a grandes rasgos. Tenemos las funciones del lóbulo parietal. Bendito lóbulo parietal que nos hace sentir, que nos hace movernos. Las funciones son el sentido del gusto, el control motor, la memoria, en algunos segmentos. El procesamiento cognitivo del yo, que es el esquema corporal, la memoria sensorial, el cálculo y la orientación. ¿Ustedes creen que se me cayó el teléfono de un segundo piso? Cayó en paralelo, cayó así, ¡plup! Volvió a prender un día después, pero hoy en la noche no prendió. Da la imagen de que necesita carga, pero quién sabe qué esté pasando. Ok. Sí, no se crean. Y es que pues se ocupa, más que nada. Bueno, tenemos entonces una patología parietal. Esta patología vamos a tener síndromes ya muy bonitos, muy determinantes. El síndrome de Gershman, síndrome de negligencia, miembro fantasma, apraxis y síndrome de Rayleigh, que son más o menos los que hemos ido observando aquí. Y quedamos en la última clase, ¿saben qué? Va a ser medio complicado, medio complejo, pues vámonos a observar el lóbulo temporal. ¿Sí vimos parte del lóbulo temporal o dejamos para la que sigue? Chicos, no vimos nada, sí, vamos a pausarlo. Bueno, ¿qué es lo que va a confrontar, qué es lo que va a conformar el lóbulo temporal? Sus funciones van a ser audición, integración multisensorial, multimodal. Recuerden que todo lo que escuchamos vamos integrándolo. La memoria es el gran encargado de poder hacer estos vínculos de memoria con las personas. El lenguaje comprensivo, como también está muy pegado la parte de la audición con estas estructuras, pues todo lo que entre en el lenguaje lo vamos a poder interpretar por esta parte. Y la regulación emocional. Observen que el lóbulo temporal, pongamos una imagencita del temporal, es el que va a estar bien pegadito a la estructura más cercana del giro cingulado, o sea, de todo el sistema límbico, y que además nos va a tener una gran comunicación. O sea, observen que es como la carretera. Si yo empiezo en el frontal, paso por el temporal, llego al occipital, antes de o después de haber pasado por estructuras parietales. Es como el gran pegamento que tiene nuestro cerebro cada vez que tenemos que estar ahí. Por eso también va a ser un regulador emocional muy importante. Hasta aquí, ¿todo bien? Bueno. Y cuando vamos a hablar de patologías temporales, vamos a observar trastornos auditivos, pero también
kinésicos, pero también de otros tipos, ¿vale? Los trastornos auditivos van a ser lesiones bilaterales de circunvolución de Helch, o sea, alguna estructura de la sordera cortical. No se van a lograr completamente, pero sí vamos a observar que la capacidad de procesamiento de la información auditiva se pierde, ¿vale? Si la tenemos esta lesión en lóbulo izquierdo, vamos a observar dificultades con el sonido del habla, o sea, voy a estar escuchando los sonidos, las letras, las consonantes de una manera extraña, como que no voy a poder integrarlos, como cuando alguien me habla, ¿se entiende? Voy a procesar con mi boca el aspecto fluido, visual. No, los gangosos no sería en la producción, sería en la interpretación, sería en la manera en la que nosotros estamos escuchando esas características. Es lo distinto. Eh, por ejemplo, como que se nos dificultaría encontrarle sentido a los sonidos, forma a las maneras en que la gente expresa vocales o consonantes, porque son solamente de sonidos. Cuando vemos estas lesiones en el lóbulo derecho, observamos dificultades con el ritmo, timbre, memoria tonal y localización de los sonidos. O sea, vamos a hacer un ejercicio. Voy a hablar en A y ustedes van a tener que decirme qué entendieron o qué estoy observando, qué estoy hablando. ¿Sale? ¿Qué entendieron, chicos? Pónganle algo a todo eso que se escuchó. Puede ser el relato de un cuento, puede ser una conversación, puede ser una queja. Pongamos otro ejercicio. B, 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 B. ¿Qué le cachan? ¿Todavía nada? Podemos ahí observar algunas emociones, podemos seguir observando alguna situación. Es que no estoy en la pantalla, ¿verdad? Espérenme. Va de nuevo. Vamos con una vocal, con una vocal y una consonante. Vamos con ti. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. ¿Sí? ¿Qué le suena? En esta primera parte vamos a estar manejando estructuras izquierdas, del lóbulo izquierdo. ¿Por qué? Porque muy probablemente puedan estar discutiendo, estamos diciendo una historia en donde yo me estoy alebrestando. Si cambiamos así, podemos observar que el lenguaje corporal, pero también el tono, pero también el ritmo, pero también la manera en la que se está observando, exactamente lo que dice Diana, es algo que nos va a poder procesar el hemisferio derecho, ¿vale? Si yo tengo dificultades en el izquierdo, voy a estar escuchando todo en ti, en A, en br, en gl, en m, o sea, en sonidos que son complicados de integrar para nosotros, pero si lo que yo estuviera teniendo es un problema con el lóbulo derecho, muy probablemente escuche ti, 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 ti,
condiciones se vuelven planas, necesitamos variar, necesitamos modular, necesitamos incluso a veces un poquito exagerarle, porque eso permite la comunicación más amplia, más fluida, más compleja, y todo ese proceso lo lleva el temporal. Curiosamente, a ver, dice Javi, o sea, es un problema de interpretación a gran escala. Sí, a gran escala y sin que lo puedas dejar. Porque no está logrando bien esa estructura del cerebrito, el lóbulo temporal. Otra de las situaciones que van a presentarse en la patología del lóbulo temporal van a ser la comprensión, perdón, las alucinaciones. Una alucinación a veces aparece porque existe una desregularización eléctrica en la cabeza. Entonces de repente empiezan como pequeñas ondas por todos lados, y esas ondas son las que nos van a descontrolar, nos van a desregular, nos van a hacer más complejos, más raros, las formas en las que nuestra química cerebral se maneja. Como el temporal es el que maneja el acceso a muchas de las memorias, a muchos de los recuerdos, y va traspolando cada una de las capas, cada una de los segmentos emocionales, es donde vienen estos brotes psicóticos, es donde vienen estas alucinaciones, y vemos lo que no está ahí, percibimos lo que no se dijo, olemos lo que no está presente. ¿Por qué? Porque estamos sobreestimulando el área que regularmente lo hace. ¿Sale? ¿Dudas en ese momento? Dice Javi, no, ok. También vamos a tener otras cosas. Es que, ¿saben qué? Me pierdo un poquito todavía. Este serían las alucinaciones y vamos a ver las agnosias. Las agnosias van a estar comprendidas por incapacidad para realizar, por pérdida de las características. Que nosotros vamos a dejar de observar, que nosotros vamos a olvidar esta situación de la audición. O sea, vamos a tener agnosias auditivas y en estas situaciones vamos a perder la comprensión de sonido. ¿Ustedes qué interpretan cuando escuchan el siguiente sonido? ¡Crack! 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 Dice Javi estornudo. ¿Cómo de dónde viene ese sonido? ¡Crack! ¿De qué idioma? Alemán, francés, inglés. ¡Crack! A eso se refiere, a que regularmente vamos a estar teniendo problemas con la comprensión, no vamos a poder entender el origen. De vez en cuando logramos comprender las vocales, las organizaciones de las vocales y demás, de consonantes, de dónde viene. No sé si han visto pasar o escuchar extranjeros y como que la lengua, el idioma como que no es fluente, no es tan conocido. Pues, ¿qué será? ¿Cómo será? ¿No? Bueno, esta comprensión de sonidos nos permite que podamos reconocer cuando están hablando alemán, o cuando están hablando francés, o cuando están hablando italiano. Es porque es distinto el italiano al portugués. Nos permite ir observando esa comprensión de los sonidos. El realmente no es un sonido de la lengua, porque falla algunas características específicas que se van marcando como importantes para la lengua. Bueno, también qué otras cosas vamos a poder tener dificultades en el reconocimiento de la música.
cuando hablemos de música vamos a tener problemas porque no la vamos a poder seguir, no la vamos a poder reinterpretar. Hay personas que incluso cuando están cantando o bailando reggaetón, como que el ritmo no les sigue. Y miren que los ritmos del reggaetón, o el reggaetón es muy famoso, es muy claro, porque los ritmos son súper sencillos. A ver, necesito que me reconozcan la siguiente melodía. Ta, 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 ta. ¿Cómo qué canción? Ok, muy bien, Javier, qué bueno que lo sepa. Que no hay tanto error por eso. Pero, a ver, veamos otra. Ta 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 ta. ¿Alguien por ahí? Tiene la palabra gasolina. Por ahí es donde vamos teniendo dificultades porque dame más gasolina. O sea, el temporal va a estar. Ah, mira, Javier sí lo logró. Daddy Yankee. Perdón, pero es que me conozco de la gasolina, ¿verdad? Entonces aquí observamos estas características de comprensión de sonidos, de reconocimiento de la música, ¿sale? ¿Por qué? Porque ese reconocimiento nos va a permitir la expresión tonal, la expresión de los ritmos. Hay personas que definitivamente no les sale nada, o sea, incluso tienen muchas dificultades para reproducir un tono o para tararear las cosas. Es una situación de pérdida de conocimiento. Chequen que si nosotros dijéramos que tenemos una agnosia visual por la canción de Daddy Yankee de la gasolina, ni siquiera hubiéramos podido conceptualizar la manera en la que se estaba presentando. El como que le doy, como que le doy, como que le doy, significa que existe este reconocimiento. Pero si ese ritmo, si ese tono, si esa melodía la pierdo, después deja de tener sentido. A ver, pongamos una melodía que es incluso súper sencilla. Perfectamente bien contestado. O sea, esas características hay ocasiones en que nosotros perdemos todo. Y dentro de la pérdida de esas situaciones, tendríamos una dificultad, tendríamos un problema, tendríamos unas condiciones muy complejas para poder encontrarnos y hacernos y vernos dentro de la localización de la melodía, de la localización del tono. Estos pacientes a veces dejan de encontrar incluso formas alegóricas de la comunicación. Me doy a entender. Una forma alegórica de la comunicación es me doy a entender. O sea, quiero preguntarte si entendiste, pero no entendiste, pero te lo pongo en duda, pero yo lo confirmo. Pues estas personas es, sí, sí, te viste entender, tan, porque se pierde esa capacidad. ¿Vale? Bueno, entonces también vamos a obtener el reconocimiento verbal, que las palabras nos signifiquen algo, que los sonidos nos representen algo.
Vamos a ver qué nos dice Javi. Pero esto no significa que las personas arrítmicas tengan un problema en ese lóbulo. No tienen un problema, pero pueden ser que tengan un subdesarrollo. El ritmo es indispensable para la forma en la que se puede conceptualizar el mundo. O sea, sí, hay personas, yo tengo dos pies izquierdos. ¿Por qué? Porque está el izquierdo y está el izquierdo, ¿no? A lo que me refiero es que las personas suelen tener dificultades. Uno de los exámenes que se utiliza para entrar al conservatorio, no sé si ya se los comenté. ¿Cuál es un examen que se tiene para el observatorio? Llega un profesor, los pone en una sala, les da una hoja de papel y les dicen, bueno, o ese era antes, ¿no? Llega en el pizarrón y empieza a decir. Y en ese pregunta, ¿cuántas veces toqué el pizarrón? Entonces todos el mundo, lo apuntan en la hojita y si le atinaron, pues ya entraron, si no, pues ni modo. ¿Por qué? Porque es una habilidad que se tiene, ¿vale? Es una habilidad que se va construyendo. Uh-huh. Escuchando música clásica, jazz, hablando un poquito diferente como para que tú puedas también producir este tipo de lenguaje, puede ayudar para el desarrollo de todo eso. Porque al final es estimulación. Bueno, vamos a ver. Además, el glóbulo temporal, cuando se enferma, puede tener trastornos en la percepción visual. Va a tener dificultades para denominar, ¿sale? Trastornos del lenguaje como afasia de Wernicke, de conducción o anómica, o problemas para asociaciones de palabras sencillas, incluso sordera para las palabras. Vamos por partes. Mauricio, ¿qué tiene que ver el lóbulo que me va a escuchar con mi capacidad para reproducir el lenguaje? Bueno, mejor dicho, para denominar que tú tengas esto y que yo no te puedo decir que esto es un pato, no significa que si me pones esto, yo no te digo que esto es un sireno. Hay personas que empiezan a cambiar, que por estos problemas en el lóbulo temporal empiezan a dificultárseles denominar cosas, describir cosas. La unión que existe entre esa situación se pierde, se desestructura. Y eso es lo complejo, o sea, mejor dicho, eso es lo bonito. Como un lóbulo que se encarga de la audición va a tener repercusiones en el que se encarga de la vista, en el que se encarga de la denominación de objetos. Hay un relato en El hombre que confundió la azúcar con un sombrero, en donde explica cuando una persona tiene una falla en el área 7 de Brodmann, en donde se controla el movimiento. Entonces la persona, dentro de todo lo que le ocurrió, veía en blanco y negro, además veía como si tuviera fotografías, parecía así, y después veía así, y después veía así, y después veía así, y lo estaba viendo. Pero como si estuvieran presentándole constantemente fotografías, no de la manera fluida que nosotros lo hacemos, sino fotos, fotos, fotos. Cuentan que también a lo largo de los años perdió la capacidad del gusto. ¿Por qué? Porque como las cosas que se comía eran blanco y negro, dejaron de tener ese contexto de los colores que le generaba también un complejo sistema de percepción del gusto. Y un tomatito, pues ya no era lo mismo. ¿Por qué? Porque ya no era rojo. O los frijolitos ya no eran otra cosa más que uno de cosas negras. Bien complicado, y mejor dicho, bien extraño, bien complejo. Bueno, estos trastornos más o menos van a también afectar al lenguaje. En el lenguaje hay maneras en que nosotros vamos perdiendo esas capacidades. Perdemos capacidad para decirlo, pero también para escucharlo, pero también para comprenderlo. Y cada una de las características del lenguaje se va perdiendo al otro. ¿Vale?
A veces no voy a poder decir la palabra, a veces voy a olvidar la palabra, a veces voy a olvidar la manera en la que estoy integrando las palabras. Y hablaré como Yoda. Caliente la taza de café. Ay, ¿te comprenden? Dentro de esa estructura de poder explicar una frase, yo también voy a tener problemas por el óvulo temporal. ¿Por qué? Porque tengo un ritmo en el lenguaje. Y si yo no logro conservar ese ritmo del lenguaje, no voy a poder explicarlo bien. Qué bonito esa cosa. Triste para quien las tiene, pero increíblemente impresionantes cuando uno las vive. Yo da trastorno de NES, claro. También porque hablaba como si fuera un adolescente de Chalco. Chalco adolescente a hablar. Vamos a tener otros trastornos de la memoria. Por ejemplo, trastornos de memoria en el lado derecho, vamos a tener trastornos en la memoria verbal, en el lado izquierdo en las formas geométricas, mapas, caras y melodías. Y de repente estamos en un grupo de haciendo el súper. Entonces le llamamos a nuestra esposa, quien tenga esposa, y decimos, mujer, ¿qué vas a creer del súper? Y la mujer te dice, 3 kilos de tortillas, 10 kilos de arroz, 12 aceites, 400 latas de frijoles. ¿Por qué? Porque coronavirus. Entonces, esta persona como que se le va a cuatrapear daño en lóbulo temporal derecho, ¿vale? Lóbulo temporal derecho y va a decir, sí, me acuerdo que me pidió 10 kilos de arroz, pero nada más, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor el volumen se ve afectado o a lo mejor cambia. Le lleva 400 kilos de arroz, le lleva 10 kilos de frijoles en lata, y le lleva todo lo demás, ¿vale? Si fuera izquierdo, en el izquierdo vamos a tener dificultades para recordar geometrías, mapas, caras, melodías. Eh, Necesito un voluntario, muchachos. ¿Quién sabe si mata de un voluntario, muchachos? Voluntario, nadie está conectado. Son puros micrófonos cerrados. ¿Qué se me hace que están en su cama o están echando el cornflakes ahí con el gato? ¿Mm? Ya escribió Javier. A ver, Javi, abre tu micrófono y cuéntanos o tararéanos una melodía del opening de cualquier caricatura que hayas visto en tu infancia. ¿La que sea? Pues de eso se trata. Eh, la tarareo nada más, ¿verdad? Ok. Sí, 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 pura taradera. A ver, Sí, Ok, clase. Sí, muy bien, Jackie. Que muchas gracias, ay, muchas gracias, Javi. sí, profe. Alguien está conectado. Qué bueno. Que en este caso Javier nos haya podido traer a la memoria inmediata una melodía de algo que escuchó hace años. Sigue estando muy nueva, pero bueno, no pasa nada. Nos permite entender esta manera en que el óvulo va observando esta cosa. Malo o problema cuando no pueda acceder.
Les había contado de cuando yo escuché a mi primer paciente afásico. Sí, creo que sí les escuché, sí se las conté, ¿no? Cuando de repente la doctora hizo hablar al paciente, yo me quedé de, órale, esto es magia. Sí, esa mera. Lo mismo. Vamos utilizando estructuras que todavía se van conservando, porque estas estructuras están dentro de la memoria verbal, de melodías y de tonos. Figuras geométricas, mapas, caras, es también esta afectación cuando vamos dejando de estructurar. Si ha avanzado tanto la tecnología de reconocimiento de rostros, es porque se ha comprendido que los rostros tienen aspectos geométricos. Técnicamente, cuando a una cámara te detecta o cuando abres un iPhone de esos de identificación del rostro, es porque la tecnología ha permitido que tengamos una estructuración en función de la formación geométrica ósea. Bueno, ¿qué vamos a observar? También vamos a observar algo bien divertido, que es epilepsia en el lóbulo temporal. Todo el cerebro está susceptible a que de repente tenemos un brote de algo y como que boom, empieza a explotar, ¿no? Entonces, dentro de esa gran explosión, nosotros observamos que hay algunos afectaciones, sobre todo de tipo psiquiátrica, ¿sale? Vamos a observar pegajosidad, pedantería, preocupación religiosa excesiva, verborrea, paranoidismo, agresividad, egocentrismo, paranoia, entre otros. ¿Se entiende qué es todo eso? De repente el frontal, por tener este vínculo con el límbico, va a hacer que tengamos algunos cambios en nuestra personalidad, ¿sale? Digamos que hay estructuras que se revientan y que sangran y que se pierden, que hay una forma en que se está convulsionando esta estructura porque hay mucha electricidad o hay un pico de electricidad que no corresponde al patrón de toda la demás área, alguna alfa, beta, delta, gamma, que es donde vamos a tener esta situación más compleja, más amplia, más complicada, ¿sale? Observando esa situación, hola Londra, no se había metido. Observando esa situación, cuando tenemos maneras, cuando tenemos convulsiones en este lóbulo, en alguna situación así, cuando tenemos paroxismo, pueden presentarse síntomas que no necesariamente son neurológicos, que me falle un músculo, que yo no pueda pronunciar un fonema, que yo olvide el significado de una palabra, que yo no pueda decir cómo se llama esto. Son características neurológicas de nuestra persona. Y quizá este lóbulo nos da mucho que hacer con la parte psicológica, porque las personas cambian de una forma muy compleja y muy extraña su manera de ser. Por ejemplo, hay pegajosidad. ¿Conocen a esa persona que les va a decir mil y un cosas nada más para no alejarse de ustedes? Ay, mira, ya te vi, ya acabamos, sí, pero pues vamos por el helado. Ay, sí, y después de qué vas a hacer? Y después, ¿cómo estás? Oye, te acompaño a tu casa. Oye, ¿qué tiempo vas a tardar en tu casa? Así, pero al extremo. Les conté de mi paciente hemipléjica que le cambié la cita. Muy aferrados, exactamente. Muy preocupados por la presencia, muy preocupados por el vínculo, pegajosos. Estaba un día en Cuernavaca, había citado a una paciente para continuar con un proceso frontal y la paciente, ¿qué creen que hizo? Era una femenina de 58 años de edad, con hemiplegia izquierda por un accidente cerebrovascular de arteria media derecha. O sea, una parte del cerebrito se le reventó por acá y por acá se le dejó de tener movilidad. Ya había tenido varios años de terapia física
Tenía un nivel socioeconómico agradable, pero era una persona muy complicada. ¿Por qué? Porque tenía una afectación en temporales que más o menos nos daban un perfil psiquiátrico complejo. No agresivo, pero sí pegajoso. Una vez tenía un examen, entonces tuve que mandar a reprogramar la cita que tenía con ella, porque no me iba a dar tiempo a hacer las dos cosas. Curiosamente, yo no le pude reprogramar, lo hizo el sistema de recepción que teníamos en la universidad. ¿Y qué creen? Me marcó a mi número personal, porque muchas veces doy mi número personal, me marcó 57 veces durante toda esa tarde. No solamente marcó, sino que también mandó mensajes, y cada uno de esos mensajes decía: Mauricio, ¿qué te hice? Mauricio, todo está bien. Mauricio, no me cancelaste, ¿por qué no me hablaste? Mauricio, te quiero mucho, no vayas a dejar el tratamiento. Mauricio, 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 50 y pico de veces. A eso se refieren con un síntoma psiquiátrico en lóbulo temporal, por epilepsia del lóbulo temporal. Pedantería, personas que se... algo así. Pedantería, personas que se vuelven muy complicadas en su trato. Preocupación religiosa extrema, son personas que van desarrollando esos síntomas, ¿vale? Verborrea. Verborrea sería técnicamente lo que yo hago todas las mañanas con ustedes: hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, pero a veces sin sentido. No, hombre, muchachos, viendo la película, es que no hay películas en el cine, no, fíjense, oye, ya vieron que de repente está acá la página de internet, esa es donde están hablando del coronavirus. No, no, pero el coronavirus bien, no, no del malo, no del bueno, el bueno, el que está en Francia, el que está en Europa, no, porque salió de Europa y estaba en Italia no sé, algo así, ¿sale? También vamos a tener agresividad, egocentrismo y paranoia, que son síntomas psiquiátricos que se pueden observar a nivel temporal. ¿Dudas? Paranoidismo. Estar preocupados sobre exceso de la observación o la manera en la que vamos a estar vinculándonos con el otro. Me explico. Ya se dieron cuenta que todo esto del virus puede ser una farsa. Miren, llevo 25 días encerrado en casa. Mando a traer mis cosas por Rappi. Rappi es lo que me... O sea, el teléfono. Y en el teléfono tengo mis datos. No lo sé, pero he visto un carro que se estacionó ahí, que lleva 12 noches viéndome. No es normal. Empezamos a observar o tener esta sensación de observación, esta acción de vigilancia, de esta preocupación extrema de estar siendo monitoreados. Paranoia. Ideas infundadas. ¿Qué creen? Esa paranoia más o menos tiene un contenido lógico. ¿Por qué? Porque hay carros que están estacionados desde hace 20 días porque nadie se mueve. Que sí, el Rappi tiene los datos porque son datos, ¿no? Pero ya son sospechas infundadas, ¿vale? ¿Alguna duda? Hasta aquí vamos bien. Muchachos. Ok. Voy a aplicarles la de abran su cámara para que estemos ahí monitoreando, ¿no? Denle gracias a Dios a que no entramos en Zoom, porque en Zoom aparecemos así en mosaico. ¿Sabían que hay una granja en Estados Unidos que alquila animales para, para videollamadas? O sea que en sus mosaicos aparecen sus animales de granja y aparecen así las videollamadas. Debe ser genial. Sí, quiero un
¿Quién puede comprar un hámster? Adoptemos un hámster como generación, ¿qué les parece? Que sea un cuyo para que cuando termine el semestre nos los comamos. Taco de cuyo. Son casi como los hámsters, pero más deliciosos, dirían los colombianos. Ok, vamos a continuarle, ¿sale? Y tenemos una patología temporal bien extraña, bien complicada, bien amplia, rara, que se llama patología de Kubler-Ross. ¿Se acuerdan de la paciente que les había dicho que me tocó ver en el NNN, en donde la chica tenía una compulsión por tener relaciones sexuales? Bueno, más o menos era esa. No cumplía completamente con Kubler-Ross por algunas manifestaciones de su conducta, pero pues era lo más cercano a Kubler-Ross. Y este es una conducta pasiva, son personas tranquilas, son personas casi, pues no te van a decir nada, van a tener una hiperoralidad, todo lo van a lamer, ven la vaca, la van a lamer, ven el acero, la van a lamer, ven la taza, la van a lamer, todo lo van a estar lamiendo, todo lo van a observar con el orofacial. También va a tener hipermetamorfosia. ¿Qué es eso, muchachos? Vamos al Batigoogle. ¿Qué es la hipermetamorfosia? Hipermetamorfosia. ¿Alguien? Todos al Batigoogle, muchachos. Nadie. Ya me dejaron. Bueno, hipermetamorfosia. Veamos. Mayor fases de las ordinarias. Tendencia a explorarlo, tendencia a sobreexcitarse sobre cualquier estímulo visual, evitarlo, falta de conocimiento, renuncia visual, creaciones de la memoria. Ese es el Kubler-Ross, pero el hipermetamorfosia, o hipermetamorfosis. Vamos a ver, hipermetamorfosis. Guía. Sobreexcitarse bajo cualquier estímulo. Muy bien. Hipersexualidad, ¿qué creen que signifique, chicos? Que andan todo el día ahí intentando excitarse con sus órganos reproductores. Y desaparición del miedo aprendido. Ese cuéntenme, ¿cómo a qué les suena desaparición del miedo aprendido? Que todas esas conductas que nosotros vamos viendo porque generan dolor en caso de realizarlas de manera inadecuada, se olvidan. Meterle los dedos a un contacto, acercar la piel a una flama. Ándale.
Por ahí también aventarse a un objeto en movimiento, recibir golpes, provocar golpes, todo eso que son situaciones de miedo aprendido. Por ahí también, ¿qué otra cosa vamos a tener? Miedos más complejos como serpientes, arañas, armas de fuego. Vamos a tratar de sensibilizarlos con esta situación. Bien complicado, bien complicado, muchachos. ¿Por qué? Porque se vuelven de difícil control. ¿Vale? Bueno, caballos pesados. Usar las gafas hacia el frente y no hacia atrás. Llamarse el Kevin y el Brian, o apodarse el Kevin o el Brian. Se pasaron en la clase anterior. Estaba poniendo un ejemplo de el Kevin y el Brian, y que me dicen, mis hijos se llaman Kevin y Brian. No, porque si no era un buen ejemplo. Bueno, vamos a pasar a esta parte del lóbulo frontal, ¿sale, chicos? Les he comentado, con ustedes tengo una especial querella sobre el manejo que tienen del aspecto de los lóbulos, o sea, lóbulo frontal, parietal, occipital, para qué sirve, pero como que siento que nos hace falta integrar esos niveles de bloque funcional de Luria. Primer bloque nos mantiene despierto, segundo bloque recibe y procesa información, y el tercer bloque administra, manda, coordina información para que toda la conducta humana vaya haciéndose. El lóbulo temporal nos va a manejar esta información auditiva y la memoria. Si se nos enferma, todo lo que ya me dijimos. El lóbulo parietal nos va a manejar toda la conducta motora y sensitiva. Si se nos enferma, boom, ya lo que habíamos dicho, dejamos de hacer café. Si se nos enferma el lóbulo occipital, que es el que procesa toda la información visual, boom, vamos a quedar parcialmente ciegos o totalmente ciegos o ciegos corticalmente. ¿Por qué? Porque es esa información. Si perdemos algún elemento de estos lóbulos, vamos a perder también otros elementos de otros lóbulos observados en la vida cotidiana. Si yo pierdo la capacidad de observar colores, muchas veces voy a perder la capacidad también de referenciar palabras con colores. El rojo ya no va a significar rojo. El azul, la palabra azul ya no va a significar azul. El color de tus ojos, diría la canción, también va a dejar de perder mucho sentido. No sentidos totales, pero sentidos parciales que cambian la psique de las personas a lo largo del tiempo. Ahora bien, ¿de qué manera vamos a encontrar todas estas características, todas estas circunstancias? Pues bueno, en parte revisadas, llevadas, programadas, ampliadas por el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es la maravilla del desarrollo evolutivo humano, porque es grandote, porque es pesado, porque es fuerte. Más o menos 1 kilo de cerebro, más o menos, está controlando todo nuestro cuerpecito, ¿vale? 1 kilo de cerebro consume el 30% de toda la comida que tenemos al día, imagínense. ¿Por qué? Porque es la cantidad de glucosa, de oxígeno y de todos los nutrientes que necesita nuestro cerebro para estar grande y fuerte. Y de ahí, una tercera parte la va a consumir el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el tirano. ¿Por qué? Porque pesa 300 gramos, consume el 10% de toda la energía total de nuestro cuerpo en 300 gramos, muchachos. Y va a ser el responsable de todas las actividades que nosotros deseemos a lo largo de toda nuestra vida. Por eso es tan importante el frontal. Sobre todo tan importante en la conducta humana. Miren que este lóbulo frontal vamos a tenerlo con muchísimas divisiones, ¿sale? Vamos a tener la corteza motora y la corteza prefrontal. Vamos a tener corteza motora primaria, premotora y operculofrontal, perdón. Así como en la área prefrontal vamos a tener un área prefrontal de planificación de la conducta, ¿ok? Casi de todo esto,
todas estas partes nos van a permitir la programación de la conducta y la ejecución de la conducta. ¿Vale? En el córtex motor primario nos van a permitir, con el homúnculo de Penfield, el inicio de fascículos córtico-espinales, el inicio de la actividad voluntaria. Y para esto, un buen ejemplo. Imaginemos que ya regresamos a la libre, todo bien, todo cool, y que de repente, chicas, aparece un tipo guapo, alto, 1,80, del color de piel que les guste más, moreno, güeros o bronce, color cobre. El tipo es un Adonis, en una motocicleta, todo enchamarrado, así bien, justo enfrente de la puerta. ¿Qué hacen? ¿O qué piensan? Cuéntenme. ¿Quién sabe qué hagan, verdad? A veces alguna que otra de ustedes va a tener la intención de decir, no hombre, ese papacito, vamos a ver qué hace, vamos a ver qué tiene, vamos a ver a conocerlo. Algunas otras no. Quizás solo ver, dicen, ok, mientras existe esta idea de querer ir a conocerlo, de querer ir a verlo, de querer ir a observarlo, vamos a observar esta activación de la corteza motora primaria, precisamente como que no estoy bien, pero a ver, aguanta, algo es lo que vale la pena que hiciéramos mal. Entonces la premotora nos va a ir diciendo, en su expresión de córtex premotor, de área motora suplementaria y de los campos visuales de los ojos, en general, van a ayudar a programar esta conducta. Me acerco, le doy vueltas, me doy abajo, como que lo guiño, como que lo vi, como que no lo vi, porque vamos expresando de una forma distinta como iba generándose la conducta. Y el opérculo frontal nos va a permitir precisamente ir expresando, ir hablando, ir produciendo. A lo mejor con una amiga, a lo mejor con un chico, a lo mejor con mucho otro. El objetivo de esto es que estas partes van a iniciar de esa forma. Cuando vemos, nos paramos, cuando decimos, no, a ver, espérate, es porque el frontal sigue ahí mandando instrucciones a veces adecuadas, a veces contradictorias, a veces complejas, para poder iniciar la conducta motora que nosotros hayamos planeado. ¿Y dónde la vamos a planear? En la área dorsolateral, en el área cingulada y en el área orbitaria. Se conoce como todo ese proceso está dividido que va de la parte polar a los cíngulos y el resto de la... Bueno, si llegáramos a necesitar observar mejor el lóbulo frontal, con mucho gusto lo realizamos. Ahorita nos vamos a quedar a este nivel. ¿Por qué? Porque es muy complejo, muy complejo, está muy estudiado. Hay mucha bibliografía, hay mucha literatura todo del lóbulo frontal, pero pues vamos a ver las partes que más o menos están conservadas, que más o menos se van respondiendo para poder tener avance en la clase. A eso me refiero, ¿no? El lóbulo frontal entonces va a regular estas dichosas, claras, expresas funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son características de conducta, pero también características cognitivas, pero también características de proceso interno que nos van a permitir observarnos en toda nuestra complejidad. Y vamos a tener que estas son A, capacidad para seleccionar, planificar, anticipar, modular o inhibir la actividad mental. Vemos este motociclista y yo puedo hacer todo eso. Capacidad para la monitorización de tareas. ¿Sabes qué? Estoy tomando clases, pero le estoy cambiando el pañal al niño, pero le estoy moviendo a la olla de frijoles, pero además estoy viendo el resumen de la liga, de la E-Liga, ¿no? Y debo de tener tiempo para todo y atención para todo.
Selección, previsión y anticipación de objetivos. ¿Por qué? Porque me tengo que conectar, porque si no voy a reprobar, y si repruebo no voy a tener el título, y si no tengo el título me voy a morir de hambre. ¿Vale? De flexibilidad de los procesos cognitivos, porque de vez en cuando, aunque yo me encuentre en una tarea, debo de cambiar a otra, y la flexibilización de eso va a estar padre. Yo estoy sumando y después tengo que pasar a dividir, y después tengo que pasar a multiplicar, o yo estoy escribiendo y después tengo que tararear, o después tengo que enfocarme en una melodía, o después tengo que enfocarme en una instrucción. Esa fluidez, esa flexibilidad. Fluidez ideatoria, que de repente yo pueda pensar en muchas características de uno o no de un campo semántico al mismo tiempo. ¿Sabes qué? Me dijeron que ayer fue el cumpleaños de mi mamá, pero no es cierto, porque ayer no es el cumpleaños de mi papá, y para que pasara el cumpleaños de mi papá, de mi hermano el chico, no el grande. Entonces, eso es en octubre, porque en octubre fue el día en que conseguí mi primer perro, pero fluidez, perdón, fluidez ideatoria. Vayamos de un segmento, otro segmento, otro segmento, otro segmento. El control de la atención puede recaer en el módulo, la inhibición y la selección. ¿Vale? ¿Cuánta atención están prestando? ¿Cuánta atención estoy dividiendo? Y de ahí, ¿qué le voy a dar prioridad? ¿Y qué va a quedarse de forma secundaria? ¿Sale? Formulación de conceptos abstractos y pensamiento conceptual. ¿De qué manera yo específicamente voy a regular, voy a estructurar esta parte de concepto con las personas? ¿Cómo es que voy a estar pensando, ideando, construyendo? ¿Qué significa Seigate? ¿Qué significa constructos complejos, coronavirus? ¿Y por qué por algo que se llama coronavirus, que no lo veo, que no lo siento, tengo que guardarme 30 días, 40 días, ¿no? Conceptualmente. Memoria de trabajo es esa que le estoy presentando al profe, o al cambio de las tortillas, o al tipo de fruta que voy a comprar. Organización temporal de la conducta, sobre todo la forma en la que vamos a presentar la conducta. Yo tengo que escribir un ensayo, entonces primero abro la página de Word, después leo lo que tengo que leer, después mando la tarea y después escribo el ensayo. No, paso, paso, momento, momento. Habilidad para participar de manera interactiva con otras personas. Y eso es, hola, ¿cómo estás? Mira, me llamo. Ah, ¿cómo te llamas? Ah, ¿qué te digo? Ay, qué padre, todo está bien. Ay, no, y qué bonito. ¿Sale? La forma fluida entre pasar uno y otro interlocutor. Autoconciencia personal y conciencia ética. Que yo pueda decir perfectamente mi mapa, mi plano corporal, la manera en la que estoy, quién soy, cuánto mido, de qué color tengo la piel, de qué forma yo influyo en los demás, así como mi conciencia ética, lo que decían, pues que el medio ambiente está más clarito y más bonito, porque no hay humanos que lo contaminan. A este momento, chicos, ¿vamos bien? ¿Se entiende cuáles serían las grandes funciones del lóbulo temporal frontal en comparación con los anteriores? Porque no son lo mismo, o sea, los anteriores son lóbulos bien bonitos, bien complejos, pero que en general cuando desestructuramos algunas partes, observamos cambios físicos o cambios en los contextos del bloque funcional 2, o sea, de que no podemos procesar bien la información, pero no dejamos de ser nosotros. La conducta, lo que vamos a realizar, nuestras motivaciones, nuestros intereses, la manera en la que realizaremos acciones, la regula el frontal, y eso es una friega. ¿Cuándo han visto que un perro quiere un título universitario? ¿Cuándo han visto que un zorrillo saque, aparte, seleccione latas de entre aluminio y vidrio para poder ser recicladas?
cuando han visto que un gato, un perico puedan cambiarle el nombre cambiarle la letra a las canciones de moda. Muy complicado, muy complicado. Entonces eso lo logramos nosotros con el frontal, ¿vale? Por eso tan importante esta parte. Y bueno, el lóbulo frontal va a tener estas funciones de inteligencia, de atención sostenida selectiva y de control voluntario, de memoria contextual, temporal, prospectiva y de trabajo, así como de lenguaje, flexibilidad mental, control motor y regulación emocional. Que no se nos derrumbe el mundo porque ese perro de nuestro ex se volvió nuestro ex ayer, es parte del control emocional. Que nosotros podamos llorar en el momento que tengamos que llorar cuando una muerte se presentó en nuestra familia, es parte del control emocional, ¿sale? Hay gente que lo tiene más, hay gente que lo tiene menos, pero sigue siendo parte del control emocional, ¿vale? Sí, vamos con el diapositivo. El lóbulo frontal va a tener la inteligencia o sea, va a regular la inteligencia, qué tanto nos podemos adaptar a las condiciones de vida cambiante. También vamos a tener que el lóbulo frontal va a regular la atención cuando la sostenemos, o sea, que estamos bien al pendiente de la pantalla en este momento, cuando seleccionamos entre la pantalla, entre la comida, entre lo que va saliendo con mamá, entre lo que voy viendo en mi casa, y del control voluntario, o sea, de que no importa que en este momento tenga mi hermanito prendida la pantalla de 60 pulgadas viendo el Bob Esponja, yo me voy a mantener concentrado en mi computadora. Vamos, el lóbulo frontal también va a regular la memoria de contexto. Imagínense que ahorita yo les digo y de repente se me olvida que estoy dando una clase y empiezo aquí a rascarme la cara o empiezo aquí a afitarme. No, 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 no. Vamos a tener una memoria contextual o de la fuente, así como memoria temporal, la que está ocurriendo en los últimos momentos. Si yo no la tuviera, no podría darles una clase lógica estructurada usando todo lo que pasó y todo lo que estamos incorporando hoy. Prospectiva de lo que vendrá al futuro. Esta es la memoria del futuro. Se me olvidó acordarme que tengo que dejar de pensar en la ex. Y de trabajo, que es la que precisamente me pone todo en el background, me pone todo en este momento y me permite empezar a unir, a trabajar, a coordinar nuevas ideas, nuevas estructuras. El lóbulo frontal además maneja el lenguaje, porque el lenguaje sale de algún lugar motivado, el lenguaje tiene una función y la función la damos nosotros, de flexibilidad mental que nos va a permitir estar en un lado, estar en otro, mentalmente, o sea, pasar de un tema, hilarse a otro, observar un contrario y cada vez tener más fluidez en ello. También el frontal nos dará un control motor, porque todo lo que queremos hacer inicia con una decisión, inicia con una mecánica, inicia con una prospección para motoramente realizarlo, ¿vale? Y la regulación de la actividad emocional, mis celos, mis condiciones de apego, mis alegrías, mis enojos, mis depresiones, mis entusiasmos, todo lo vinculado al sector emocional lo va a regular el frontal. Y entonces yo no me voy a sentir tan mal porque mi mamá se volvió a casar con otro señor, porque sé que ya estoy grande y que puedo ser consciente. Y porque voy estructurando que mi mamá tiene derecho a tener una vida, una pareja, bla, 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 bla. Y así le seguimos. ¿Se entiende? Vale.
Ah, ¿cómo andan de cansados? ¿Nos aventamos los síndromes o aguantamos un poquito? Hoy deben de entregar su tarea, por favor, muchachos. Espero los cuadros comparativos en la plataforma. Porfa, vamos a dejarlo aquí porque la patología del frontal es todavía más amplia, todavía más compleja. ¿Va? No los quiero saturar mucho, sobre todo porque vamos poco a poco, pasito a pasito, para poder ir estructurando bien este tipo de conocimiento. El mapa, lo que tengan que entregar. Sí, gracias por recordar. Mi memoria de trabajo no es muy buena. Sí, es en plataforma, hay que subirlo a plataforma al receptáculo de tareas, por favor. Cuídense mucho, muchachos. Nos estamos viendo. Si hay alguna duda, me quedo en línea. Termino la grabación. A ver, una